Bien, hermanos, hemos estado, y este sería ya el cuarto mensaje de una serie que predicamos hace muchos años aquí en la iglesia y estamos volviendo a hacer. Y es donde la palabra del Señor a través del apóstol Pedro nos enseña que podemos, como hijos de Dios, tener una experiencia maravillosa y ser copartícipes de la naturaleza divina. Quiere decir participar junto con Dios de su propia naturaleza. Sabemos que en el momento que un cristiano acepta a Jesucristo, la palabra del Señor nos enseña que su Espíritu Santo hace morada en nosotros y somos sellados por el Espíritu Santo. Quiere decir que es una presencia real de Dios en nosotros de una forma muy, muy especial. Ahora, ya que esa realidad está ahí en el cristiano, y eso es algo que ocurre por fe, cuando aceptamos a Jesucristo, pedimos perdón por nuestros pecados. Por la gracia de Dios, Él nos regala la salvación en su gracia. Él perdona nuestros pecados, Él nos sella. Y todo eso es por fe, no es por obras. Pero ya que somos cristianos, dice la palabra de Dios, que podemos tener el privilegio de participar con Él de su naturaleza divina. Y sabemos que se hace una necesidad en nosotros poder tener esa experiencia y cómo el Señor puede usarnos con su poder. Cómo podemos ver milagros obrando alrededor nuestro. Cómo el Señor nos puede usar de una manera sobrenatural. Y todo eso es una realidad. Ocurrió en el pasado y sigue ocurriendo en el presente. Cuando cristianos en el nombre del Señor vemos personas salvas, vemos endemoniados que huyen los demonios, vemos personas sanadas. Cosas maravillosas ocurren conforme al poder de Dios a través del cristiano. Y eso tenemos ese privilegio y esa oportunidad. Y el apóstol Pedro nos enseña ahí en esta carta una serie de 7 cosas que dice él que debemos de añadir. Que dice la palabra, debemos de añadir a nuestra fe para que eso ocurra. Para que seamos salvos, lo que tiene que ocurrir es la fe en Jesucristo, porque Cristo lo hizo todo. Él murió en la cruz por nuestros pecados, Él resucitó al tercer día. Él dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay que añadir nada a eso. Poner fe en eso, creerle, y Él nos regala la salvación. Pero ahora está hablando de algo más, de algo maravilloso, que es participar de su naturaleza divina. Es tener experiencias maravillosas en el poder de Dios. Y no todos los cristianos, lamentablemente no todos los cristianos tienen esa experiencia. Muchos de nosotros pueden estar muchos años en la vida cristiana y nunca haber experimentado completamente el poder de Dios. Claro, en cierto sentido sí experimentamos el poder de Dios cuando Él nos transformó. Amén. ¿Quién pudo haber eso? ¿Qué pastilla pudo haber hecho eso? ¿Qué doctor? ¿Qué iglesia? ¿Qué religión? Cristo hizo eso en nosotros. Amén. Nos cambia, nos salva y ahí experimentamos el poder de Dios. Pero ser parte de esa naturalidad de Dios en nuestra vida, verle obrar con poder y ser parte de su proyecto de implantar su reino en este mundo y nosotros estar envueltos con Él en todo este proceso es algo maravilloso que no todos los cristianos tienen. Algunos participan, otros no. Unos son bendecidos, otros no. Unos tienen el gozo de ver a Dios obrando con poder y Él ser parte de esa experiencia, pero otros no. Y el apóstol Pedro nos está enseñando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, ahí en el versículo 5, estamos en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Así que ya vimos la virtud que debe ser parte de la vida cristiana, en los principios morales, la forma de comportarse, etc. Vimos el conocimiento que hace falta tener del poder de Dios y de la obra del Señor. Pero ahora vemos también que hay que añadir dominio propio. Dominio propio. Esta palabra, en esta carta que fue escrita en griego, la palabra usada es enkratella. Enkratella. Y como no sé griego, pues tuve que buscar un diccionario. Y dice que esto quiere decir tener autocontrol sobre impulsos a hacer lo negativo. Tener autocontrol sobre impulsos
a hacer algo negativo. No sé si alguien dirá de aquí, eso no va conmigo porque yo nunca tengo impulso a hacer nada negativo. Si usted es así, después yo quisiera conocerlo más íntimamente porque va a ser la primera persona que voy a conocer que no tiene tentaciones, que no es tentado de su carne. Quisiera conocer a alguien que es más espiritual aún que el apóstol Pablo. La verdad, quisiera conocerlo. A no ser que usted esté quizá exagerando un poco o no está siendo sincero, ¿verdad? Todos tenemos una inclinación a hacer lo malo y tener control sobre eso se llama dominio propio. Poder ponerle un pare a esa tendencia natural en nosotros, porque la carne está ahí a nuestro lado, que nos lleva, nos impulsa a desobedecer a Dios y tenemos que sobreponernos a eso. Y hemos estado mirando, hermanos, el ejemplo de Cristo en dos sentidos. Uno, en lo que Él enseña y otro en lo que Él practicó. Son dos cosas. Las dos cosas están muy unidas. Pero en algunos casos vamos a ver parábolas o enseñanzas de Cristo. En otros casos hemos visto alguna experiencia que Él tuvo y podemos tomar una enseñanza de una experiencia que Él vivió. Y vamos a ver primero que hay que tener dominio propio para mantenernos en la misión que Dios nos entregó como cristianos y no desviarnos. Es muy fácil desviarnos de lo cual Dios quiere para nuestras vidas. Y hay que tener dominio para mantenernos enfocados en lo que realmente Dios quiere para nuestra vida en lo personal y para nuestra misión como iglesia. Porque fácilmente podemos desviarnos. Constantemente hay que tener el control de decir, esto no es así, vamos a mantenernos enfocados en lo que debíamos hacer. Y para eso vamos a ver una parábola del Señor Jesús primero, ahí en Mateo capítulo 13, porque esta parábola habla de una tendencia muy natural en nosotros que nos puede desviar de lo que debemos de hacer. Mateo capítulo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30. Dice así, les refirió otra parábola, está escrito hablando, ¿verdad? Diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntos lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mis graneros. Así que hay una tendencia natural a rápidamente hacer lo que aparentemente es lo más lógico, lo más urgente, sin tener en cuenta si realmente eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hay que tener mucho dominio propio para no dejarnos llevar por el primer impulso. Que muchas veces para muchos de nosotros que quizás tengan, yo digo, la mecha más corta, es rápido. Para otros quizás es más lento. Pero tenemos la tendencia a rápidamente actuar conforme a nuestra lógica. Y el Señor muchas veces no actúa así. Y muchas veces la voluntad de Dios no es lo que aparentemente es lo más lógico que hay que hacer de inmediato. Dominio propio significa, yo tengo la tendencia a hacerlo así, es lo que creo que se debe hacer, es lo que estoy mirando que debo hacer, es lo que quiero hacer. Pero un momentico, en mi caso, Samuel, no tan rápido, vamos a buscar la dirección del Señor. Vamos a ver qué realmente es lo que debes hacer en este caso. Y esto tiene que ver, hermanos, con tomar decisiones en lugares y en cosas donde el Señor no nos ha dado la autoridad para hacerlo. No nos ha autorizado, no nos ha enviado a hacer
esto. Ahora, ¿qué vemos en esta parábola? En primer lugar, hay una realidad, ¿verdad? En aquel campo de trigo había cizaña, había mala hierba, había espinos, habían cosas negativas. Eso es una realidad, o era una realidad. Quiere decir que los siervos respondieron a esa realidad. Y esa realidad nos pasa a nosotros quizás en la misma iglesia, de decir, aquí hay gente que no son cristianas, aquí hay personas que actúan mal, o otras realidades de la vida que son incómodas, son espinas. Y queremos resolver el problema de inmediato. En el versículo 28 vemos cuál fue el impulso natural de los siervos. Era aparentemente lo que tenía sentido. ¿Hay cizaña? Vamos a cortar la cizaña. Vamos a arrancarla. Vamos a salir de eso. Me molesta que en el trigo haya cizaña. Me molesta eso porque me pincha. Cada vez que paso por ahí, me pincha. No va a dar fruto lo que está molestando. Por consiguiente, la reacción natural de algo real, no es un cuento, era cortar la cizaña. Pero el Señor del dueño de la siembra, veía las cosas desde otro punto de vista. En el versículo 29, ahí vemos que el Señor les dice, un momentico, parece lógico, pero no es tan fácil distinguir la cizaña del buen trigo. Por consiguiente, hay mucha posibilidad de que junto con la cizaña arranques buen trigo. Por consiguiente, un momentico, la intención es buena, el impulso sale de ti, quieres resolver un problema, pero esa no es la forma en que yo quiero que lo resuelvas. No estás autorizado para hacer eso. Eso no te corresponde a ti hacerlo. Por consiguiente, dominio propio implica muchísimas veces dejar de hacer lo que pensamos que debemos de hacer para escuchar la voz del Señor, la voz del dueño, y hacer no conforme a mi impulso, no conforme a mi lógica, no conforme a lo que yo entiendo que se debe hacer, sino conforme a la voluntad de mi Dios. Y ese fue el plan. Un momentico, pero recuerda esto, tú eres empleado, el dueño de esto soy yo. Ese es mi trigo. Por consiguiente, no voy a exponer ni una matica de mi trigo porque tú quieras arrancar la cizaña. En fin de cuentas, tú eres mi empleado, tú eres un siervo. El dueño soy yo y esa decisión no te corresponde, esa decisión está en mis manos. Y uno de los graves errores que cometemos muchas veces es cuando tomamos decisiones de posiciones que no nos corresponden. No nos corresponde hacerlo. Así que cualquier tendencia que querramos hacer pensando que está bien hecho, la primera y gran pregunta es, ¿tengo autoridad sobre eso? ¿Es mi decisión hacerlo? ¿Eso es mío? ¿Me corresponde a mí o corresponde a alguien más? Es al Señor, es el dueño. Por consiguiente, entonces, dominio propio para dejarme usar por el Señor y no cometer el error y no hacer daño al trigo y no desobedecer es no actuar conforme a los impulsos, sino conforme a la dirección del Señor. Y eso lleva su proceso, por el cual no siempre nos gusta ir, porque queremos las cosas a mi manera y ya. Porque eso está bien claro y así como hay que hacer las cosas. Y después vienen los problemas. Después vienen las consecuencias de haber actuado mal, de habernos equivocado. ¿Y por qué nos equivocamos? Porque no tuvimos el dominio de aguantar nuestro impulso, aguantar nuestro deseo y buscar la dirección del Señor, orar y estar al tanto de lo que hay que hacer. Tristemente eso pasa muchas veces en nuestra familia y pasa también en nuestra iglesia y puede pasar en la iglesia, claro que sí.
Cuando hay cosas que eso no se debe hacer así, o por qué vamos a hacerlo así, o por qué, y estamos discutiendo cosas que tienen que ver con el gusto de nosotros, o de nuestras costumbres que vinimos de nuestros países. Y nos enfrancamos en discusiones, quizás por la alabanza, por la música, por la forma, qué sé yo, tantas cosas que no tienen esa importancia, pero por estar llevados por nuestros impulsos y nuestros gustos, dejamos de hacer lo que más importante hay que hacer. Y en este caso, para el dueño era más importante una sola matica de trigo que no toda la cizaña que estaba metida junto al trigo. Él no quería de que ni una sola de sus maticas se perdiera. Cuando para los siervos lo más importante no era eso, lo más importante era acabar con el trigo que estaba allí. ¿Se dan cuenta cómo no había la misma visión? Uno estaban por quitar el trigo y otro estaban por salvar la mata. Y a la última, ¿quién tiene la última palabra? El dueño, el Señor. Él tiene la última palabra. Y por eso, hermanos, todo lo que vayamos a hacer en el mejor espíritu dentro de la obra del Señor es buscando la dirección del Señor para hacerlo todo conforme a su voluntad y no conforme a nuestros impulsos. Que de hecho somos tan diferentes, venimos de distintos países, distintas culturas. Y lo cierto es que aquí va a haber impulsos muy distintos y muy encontrados unos con otros. Por consiguiente, más nos vale llamarnos a cordura, pedir dominio propio al Señor, buscar la dirección del Señor y hacer las cosas conforme a lo que Él desea. Y lo que Él desea es que no se pierda, que no se maltrate, que no se deje a un lado, ni tan siquiera una de sus maticas de trigo. Uno de sus hijos. Uno de las personas para las cuales el Señor nos ha llamado a servir. Para las cuales el Señor nos ha llamado a atender. Así que en este caso, dominio propio era aguantarse, no hacer lo que uno quería hacer y buscar la dirección del Señor. Pero ¿sabes qué? Que en la vida muchas veces para tener dominio propio correcto es lo contrario. Y es actuar cuando tenemos que actuar. Porque muchas veces por no comprometernos, la reacción es, esto no es mi problema. Y entonces tener dominio propio a veces sí es meterse en el problema. ¿Está bien? Y vamos a ver el segundo. Ya esto no es una parábola ni es una enseñanza verbal, es una actitud que el Señor tomó, una acción que Él tomó del cual podemos aprender mucho. Y está ahí en el libro de Mateo también, capítulo 21. Así que le invito a buscar Mateo 21, versículo 12 al 14. Y aquí hay algo que pasó, que experimentó el Señor Jesús. Versículo 12 al 14 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron ahí en el templo ciegos y cojos y los sanó. Así que ya vimos, no es una parábola, ahora es una enseñanza con su actitud, con su acción, con su ejemplo. Así que dominio propio es un balance de saber o de pedir al Señor no hacer lo que no nos corresponde hacer, pero sí hacer lo que sí nos corresponde hacer. Tener el valor de actuar cuando tenemos la responsabilidad de hacerlo, cuando tenemos la orden o el deber de hacerlo. Ahora, muchas veces tenemos la tentación de no ser sabios en distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Y ahí es donde hay un problema muchas veces que nos metemos donde no debemos meternos o no nos metemos donde debiéramos sí meternos. Y ahí es donde comienza esa madurez espiritual que nos hace actuar conforme realmente a la voluntad de Dios en cada una de esas circunstancias. Ahí, hermanos, donde se comprueba nuestra madurez en
cómo actuamos en cada de estas situaciones. Podemos ser muy maduros cuando nos metemos donde no debíamos y podemos ser muy inmaduros cuando quitamos las manos donde debíamos meterlas. Quiere decir entonces que esa forma de reaccionar, vamos a decir, de poder tener la sabiduría de decir aquí vamos a esperar, vamos a buscar la dirección del Señor, decir esto no puede esperar, aquí voy a meter las manos. Esa sabiduría de poder discernir y distinguir entre estas dos cosas no viene de un día para otro. Es vamos a decir, es el resultado y el fruto de una vida que ha estado dependiendo del Señor, alimentándose en el Señor y creciendo en el Señor, de manera que cuando venga la oportunidad te comportes y reacciones de una forma madura y no inmadura. Y no tiene tanto que ver, bueno, está relacionado, pero no tiene tanto que ver en los años que llevo en la iglesia. Sí tiene que ver, mucho que ver con todo el tiempo que he estado cerca del Señor. Con todo el tiempo que he estado meditando en la palabra del Señor. Con todo el tiempo que he estado en oración, que he estado aprendiendo. El tiempo que hemos estado en tanta intimidad con el Señor que ya muchas características de su personalidad yo las practico también. Porque hemos estado unidos tanto tiempo, hemos estado compartiendo tanto tiempo que puedo reaccionar como se sobreentiende que debiera hacerlo. Así que tiene que ver el balance de dejarle a Dios lo que a Él le corresponde, pero hacer nuestra parte lo que no le corresponde a Él, sino que sí nos corresponde a nosotros. En primer lugar, hermanos, en el versículo 12, para ver esta historia, comienza diciendo quién entró y dónde entró. ¿Quién entró? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. ¿Dónde entró? En el templo de Dios, en el templo de su Padre. No estaba entrando en casa de uno de sus discípulos, no estaba entrando en casa de uno de sus parientes, estaba entrando en la casa de su Padre, donde Él tenía toda autoridad. Así que el Señor está actuando de esa manera porque está entrando en su casa donde Él es el dueño, donde Él tiene autoridad. Por consiguiente, hermanos, ya ahí hay una gran enseñanza de lo que es actuar de una manera madura. Yo actúo como actuó el Señor Jesús aquí, obrando y actuando, y la verdad que estuvo dura la cosa, ¿no? Botó a la gente y viró las mesas en su casa. No me corresponde a mí entrar en la casa de ninguno de ustedes a corregir a sus hijos. No me toca a mí eso. Eso me toca a mí en mi casa. No me toca a mí a corregir, entrar en la vida de ustedes para ver cómo ustedes usan o no usan su dinero o su tiempo. Ese no es mi negocio. Ese es de ustedes. Esa es su responsabilidad. Quiere decir, hermano, que cada uno de nosotros, la primera pregunta es, ¿realmente el Señor me ha dado autoridad aquí para tomar y actuar con esa autoridad dada por el Señor? En la parábola anterior, si ellos hubieran arrancado la cizaña, hubieran estado actuando fuera de su autoridad, porque ellos no tenían autoridad para tomar esa decisión. Esa autoridad le correspondía al dueño. ¿No es así? Ahora, si ellos no hubieran sido los siervos, si ellos hubieran sido los dueños, entonces ellos sí hubieran podido actuar como ellos hubieran querido. ¿Se entiende el punto? Quiere decir que la primera acción de madurez en dominio propio es, si el Señor me ha dado autoridad aquí, es mi obligación no hacerme la vista gorda. Esa es mi responsabilidad. Si es en mi casa, si son mis hijos los que están haciendo lo malo, esa es mi responsabilidad. No puedo hacerme de la vista gorda. Si no lo hago, estoy actuando inmaduramente. Estoy haciendo daño a mis hijos. No estoy disciplinando a mis hijos. No le corresponde a venir a otro a venir a hacer eso en mi casa. Eso me toca a mí. Igualmente, hermanos, eso tiene que ver con cualquier área de la vida donde podamos decir, el Señor me entregó a mí esa autoridad. Esa es parte de mi obligación con el Señor.
En el versículo 12, el Señor, ¿qué es lo que estaba haciendo? Arreglando radicalmente lo que estaba mal. Habían hecho, dicen palabras de Cristo, de su casa una cueva de ladrones. Allí no se estaba adorando a Dios, allí se estaba haciendo negocio. Para beneficio de los bolsillos de ellos, no para la gloria de Dios, no para un ministerio, porque iban a ir a un viaje misionero y nada de eso. Era un negocio para sus propios bolsillos, estaban vendiendo y haciendo las cosas que eran necesarias porque hacía falta aquellos animales y aquellos para el sacrificio, pero se habían convertido algo que era para entregar en un lugar donde era para recibir y para recibir para su bolsillo. Y esto, hermanos, estaba mal hecho. Y como que estaba entrando en la casa de su padre, el Señor con toda autoridad hizo lo que debía de hacer, actuó con autoridad. Ahora viene la gran pregunta, y esto yo lo compartí que era en la escuela dominical en un lugar hace poco. Una revista, un artículo que me impresionó mucho, que hace muchos años leí sobre dónde juzgar y dónde no juzgar. Y el autor, con una base bíblica tremenda, decía, iba a este punto: usted tiene derecho a juzgar únicamente donde Dios le ha dado a usted autoridad. Así que antes de usted tomar juicio, diga, tengo autoridad aquí. Si no tiene autoridad, no juzgue. Es pecado juzgar. Pero si el Señor le ha dado autoridad, juzgue. Es pecado no juzgar. Hasta ahí es el punto. Y por eso es la madurez. Ahora, la Biblia nos enseña que en primer lugar, el Señor nos dio autoridad sobre nuestras propias decisiones. Quiere decir que sí nos toca a nosotros juzgar nuestra propia vida y nuestro comportamiento y tomar decisiones allí. Malas costumbres, pecados, cosas incorrectas que estamos haciendo. Nos toca a nosotros en oración buscando que el Espíritu Santo nos redarguye, nos diga estás mal y nosotros tomar juicio y cortar por lo sano, sacarnos el ojo si es eso lo que nos trae, cortarnos la mano, no literalmente, ¿verdad? Lo que nos esté de nosotros haciendo daño nos corresponde a nosotros cortarlo por lo sano. Es nuestra responsabilidad porque cada uno de nosotros da a Dios razón de quién, de sí mismo. Así que sí tenemos autoridad para analizar nuestra propia vida, no la de mi hermano, la mía. Ahora, ¿y qué pasa en la familia? Los que somos padres, tenemos autoridad en nuestra casa. Ahí el Señor dio a los padres autoridad sobre la crianza de sus hijos. Por consiguiente, ahí nos corresponde hacer juicio. Con misericordia, todo lo que queramos, pero nos corresponde hacer juicio y dictar sentencia. Una sentencia que no sea abusiva. Muchachos que tienen aquí, no es una luz verde para que seamos abusivos con nuestros hijos. Pero nos está diciendo, es tu responsabilidad, la disciplina de tu hogar, de tu casa y de tus hijos, les corresponde a ustedes. No al pastor, no a un diácono, a ustedes. Por consiguiente, nos corresponde ahí actuar. Dominio propio es no irnos por lo más fácil. Es hacer lo que hay que hacer. Mientras más viejo me pongo, más escucho historias de personas ahora que están presas, y los conozco, están en prisión porque sus padres no jugaron el papel de disciplina que les correspondió cuando eran jóvenes y cuando eran niños. Fueron negligentes, no tuvieron el dominio de decir, aunque llore, aunque patee, aunque pase lo que pase, aquí las cosas son como tienen que ser. Es autoridad bíblica y lo hacemos, claro, cuando no hay conocimiento de Dios estamos más perdidos los padres que cuando no hay conocimiento de la palabra, la fregamos. Pero cristianos, en el nombre del Señor, que conocemos la palabra del Señor, tenemos que cumplir, y eso es dominio propio. Voy a hacer lo que me corresponde hacer en mi familia, pero también ocurre en la iglesia. Cuando el Señor nos da una posición de liderazgo, eso es nuestra responsabilidad. Nos corresponde a nosotros sí meter la mano. Evitar la división, la herejía, el chisme, tantas cosas que pueden hacer tanto daño en la iglesia.
No podemos pasar eso inadvertido. No podemos ignorarlo por no meternos en problemas. Y muchas veces, claro que hay que llamar al hermano con mucho amor. Pero esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Amén. Es nuestra responsabilidad cuando cualquiera de nosotros está haciendo algo mal, llamarle la atención en el amor de Cristo. Con amor. Pero pasar la vista, hacernos de la vista gorda y por no decir lo porque nos van a creer que estamos metiéndonos, nos corresponde. El Señor nos ha dado autoridad en la iglesia para animarnos y para ayudarnos y para levantarnos unos a otros. No solamente para cuando lógicamente estamos enfermos, estamos tristes, para consolarnos y visitarnos, lo cual es parte de lo que debemos de hacer, pero también para llamarnos la atención. El Señor nos ha dado autoridad conforme a su palabra. El Señor lo hizo. Al punto de que ustedes vieron lo que pasó en el templo. Y claro, ninguno de nosotros es el Señor, ¿verdad? Para llegar y estar mirando mesas y nada de eso aquí. Pero tenemos que actuar con esa pasión, amén. Con esa pasión de las cosas donde el Señor nos ha llamado a hacerlo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y tenemos que tener el dominio delante del Señor de cumplirlo, de hacerlo, de ser responsables y ser serios. No podemos pasar por alto esa responsabilidad. En nuestro hogar seamos el hombre como que suple a su familia, o la mujer que toma su posición de amor, o los hijos que toman su responsabilidad de obediencia. Cada una de estas cosas es nuestra obligación, y como somos cristianos, si no nos nace o si no lo queremos hacer, tenemos que obligarnos. Eso es madurez. Como hombre de la casa, tomar la posición de liderazgo, no de un rey magnate, el sultán que tiene criados y criadas, no, de un verdadero líder espiritual de su familia que toma la responsabilidad seriamente. En la crianza de sus hijos, en todas estas cosas, hermanos, dominio propio es decir, el Señor me lo dio, yo lo voy a hacer. Requiere tiempo, requiere crearme alguna fricción con alguno de ellos. No me interesa, lo voy a hacer en el nombre del Señor, lo voy a hacer bien. Dominio propio. Y qué bendición poder actuar. Y eso, hermanos, trae fruto. Trae fruto en su vida. Usted, cuando somos negligentes en hacer estas cosas, las cosas no van a ir bien. No estoy diciendo que vamos a perder la salvación, que Dios nos va a botar de su familia, que ya que ya nos va a mandar para el infierno. No va a pasar eso por su gracia y por su misericordia, pero vamos a tener muchos problemas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, donde quiera que vayamos, aunque seamos cristianos. Dominio propio es hacer lo que tenemos que hacer o dejar de hacer lo que no debemos de hacer. En el tiempo de Dios, en el momento de Dios, ser sabios en eso. Dominio propio. Esas expresiones de yo soy así, y a mí lo que me cambie, ese es mi carácter. Algunos el carácter es explosivo y siempre está haciendo lo que no tiene que hacer. Otros es muy pasivo y nunca hace lo que tiene que hacer. No levanta la mano, pero aquí posiblemente tenemos los dos extremos. Este metiéndose en todo y este no metiéndose en nada. Este en lo que no lo llaman y donde no tiene ninguna autoridad. Y este donde tiene autoridad no hace nada de lo que tiene que hacer. Dominio propio es comportarnos como el Señor enseñó, como Él hizo y como Él orientó. No por impulsos, no por deseos personales, porque lamentablemente tenemos unos genes ahí que vienen de Adán y Eva que no son muy buenos. Son bien destructivos. Así que eso que es muy políticamente correcto ahora, ¿no? Si lo sientes hacer, hazlo, mijo, sé libre. Óigame, eso siente mucho que andan cortando cabezas por ahí matando gente. A mí me nace. Claro, si tienes una tendencia asesina desde que era chiquito. Yo tuve amigos míos que yo tenía miedo.
Yo amaba a los animales y cuidaba hasta las lagartijas, trataba de cuidar, se le cortaba la cabeza, le amarraba un gato, una cosa así. Y decía, pero este es un criminal. Si no le ponían control, lo digo yo, ahora debe estar matando gente en algún lugar. Nuestras tendencias son negativas, pero dominio propio es decir, no, es conforme al Señor. Por eso es tan importante lo que predicamos el domingo pasado, de tener conocimiento de cómo debemos ser. Conocimiento de la personalidad de Dios. ¿Qué le corresponde a Dios? ¿Qué me corresponde a mí? Y ser responsable y hacerlo. Nos cuesta muchas veces ser consecuentes. Y a esta historia ahora es tan interesante también del Señor Jesús. Ya aquí no es una parábola tampoco, esto es una experiencia tan bonita de Cristo que hay mucho que aprender de Él para tener dominio propio. Vamos a ver qué dice Mateo 26. Déjeme decirle que es una historia muy mal usada para justificar el pecado y para ser condescendiente, no con el pecador, pero sí con el pecado. Esta historia es muy mal usada, pero nosotros no vamos a hacer eso, vamos a usarla bien, conforme a lo que el Señor, lo que vemos que está enseñando ahí. Y es la historia no vamos a leer la historia completa, nada más como vamos a ver los últimos versículos. Es la historia de cuando el Señor Jesús está ya listo para enfrentar un momento terrible de la muerte. Y Él en este momento está, vamos a decir, enfrentando quizás el momento más difícil de su vida y tiene que tener dominio propio, el propio Señor Jesús, para no buscar su voluntad, sino buscar la voluntad de su Padre. Fíjense que esta historia tan tremenda, ahí en el capítulo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que aquí está el Señor en Getsemaní. Está listo y entregando y preparándose para la muerte en la cruz terrible de morir por toda la humanidad. Aquí se está poniendo a prueba el carácter del Señor Jesucristo como hombre. Y lo que decía anteriormente de la mala interpretación es que dicen, tú ves, Cristo no es Dios porque aquí está hablando con Dios y está pidiendo a Dios. Y es verdad, Cristo es Dios, pero en este momento está el hombre, el Dios encarnado en su capacidad de hombre, listo para enfrentar lo más terrible que puede alguien soportar. Va mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros puede entender. Así que dice que orando y estaba pidiéndole a Dios, y Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y sabemos que la copa amarga de la cruz fue mucho más que los clavos. Fue mucho más que las espinas. Fue mucho más que los latigazos y que la muerte terrible de su cuerpo partido tantas veces. Fue mucho más que el dolor físico que tiene que haber sido terrible. De los clavos en las manos y en los pies, la corona de espinas. Todo esto más la vergüenza de desnudarlo delante de la gente, de ser motivo de burla siendo el Hijo de Dios. Siendo el Dios creador en su segunda persona. Ahora el hombre ahí sufriendo y pidiendo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y era definitivamente hablando del momento terrible en que el Padre le dio la espalda al Hijo y le hizo recibir el castigo del pecado nuestro. Ese momento terrible en que Cristo tuvo que clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento terrible, el Señor lo está visualizando y ahí está pensando y pidiéndole a Dios si es posible, si puede ser, si está en tus planes, pasa de mí esta copa. Y hermanos, y cualquiera de nosotros definitivamente puede pasar, nunca vamos a pasar por algo así, amén. Eso lo pasó Cristo para que nosotros no tuviéramos que pasarlo, amén. Ninguno de nosotros puede decir, Dios mío me ha desamparado. Dios no nos va a desamparar a ninguno de nosotros. Donde quiera que estemos, que nos sintamos solos, Él va a estar allí. Aunque estemos muriendo, Él va a estar allí. Cristo no tuvo eso.
Él murió con la espalda de su Padre. Y mirando esto, Él pidió. Es humano, es hombre. Y está mirando todo el sufrimiento por venir. Pero en medio de esto, ¿cuál es al final su decisión? No sea como yo quiero, sino como tú. Así que tuvo el momento difícil, tuvo el momento débil, tuvo la necesidad de clamar a Dios, pero ahí al final Él toma la decisión de por encima de todas las cosas obedecer a Dios, poner la voluntad de Dios por encima de la suya. Y esta es, hermanos, es una decisión muchas veces difícil, o vamos a decir siempre difícil cuando se trata de cosas que tienen que ver con el dolor, que tienen que ver con atravesar un valle de sombra, que tiene que ver con enfrentar la crítica, con enfrentar la ironía, tantas cosas en contra nuestra, pero nos toca a nosotros decir, como dijo Cristo, que se haga tu voluntad por encima de la nuestra. Es la decisión, el dominio propio de poner la voluntad de Dios por encima de nuestros gustos, inclusive de nuestra comodidad. Porque la copa que le tocó tomar al Señor fue la copa más amarga que pueda existir. Pero Él decidió tomarla. ¿Cuántas veces nos hemos sentido nosotros tentados posiblemente a decir una mentira para recibir un beneficio? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a irnos por el camino más beneficioso a pesar de que para eso haya que pecar, haya que mentir, haya que hacer cosas que desagradan a Dios? El dominio propio, tal y como hizo Cristo, es no importa lo que tenga que sufrir, lo que tú decidas, lo que es correcto conforme a tu voluntad, eso es lo que voy a hacer. Es mi decisión. Es mi decisión poner mi obediencia por encima de mis beneficios carnales o humanos. No digo que sea fácil, claro que no fue fácil. El propio Señor Jesucristo pasó por este momento y lo pasó solo porque sus discípulos decidieron ponerse a dormir cuando el Señor Jesucristo estaba en su momento más terrible como hombre aquí en la tierra. Y a nosotros definitivamente nos corresponde tomar la decisión de sufrir si es necesario, por obedecer primero al Señor. No importa las consecuencias que puedan traer, estar dispuesto a pagar el precio. Hermanos, nadie va a decidir eso por nosotros, eso es nuestra propia decisión. Tenemos que pedir ayuda al Señor, al Espíritu Santo, para que nos dé ánimo, para que nos dé fuerza y poderlo hacer. Pero al final no va a ser decisión de Dios ni del Espíritu Santo, va a ser nuestra propia decisión hacerlo. Si realmente queremos añadir a nuestra fe virtud, tenemos que tomar esas decisiones, cueste lo que cueste. Hermanos, eso se llama la integridad del cristiano. Tiene que ver con la madurez nuestra. Tiene que ver con tantas cosas. Y yo les digo a ustedes en el nombre del Señor, que a pesar de que haya que pagar a veces un precio difícil, al final vale la pena. Vale la pena decidir por honrar a Cristo, a pesar de que tengamos que sufrir por eso. Vale la pena hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y tomarnos la copa, aunque ésta sea amarga. Es bueno, es saludable, es maravilloso tomar esa decisión. Porque ¿qué pasa si no lo hacemos? Segunda de Pedro 1, 8 al 10. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos, entonces estaremos ociosos y sin fruto. La única forma de tener esos frutos preciosos de vida cristiana, participar de la naturaleza divina, es añadir a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. El que no tiene estas cosas, dice el versículo 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus propios pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás.
Hermanos, la vida en victoria, la vida es decir, una vida en victoria cristiana, victoria sobre la tentación, victoria sobre el pecado, victoria sobre las situaciones del dolor de la vida. Eso no es automático, es para aquellos que añaden a su fe actitudes y acciones. Si no, olvídese de una vida en victoria. No va a ser la primera vez, ni tristemente la última, que un cristiano vive en la derrota. Ah, pero es cristiano. Bueno, es cristiano, pero no se comporta, no ha decidido, no ha sumado a su fe una serie de actitudes y de acciones sin las cuales no va a disfrutarse esa vida abundante. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias porque en ella encontramos lo que debemos de hacer. Yo te suplico ahora, Señor, que cada uno de nosotros humildemente, te ponga a ti primero. No nuestra voluntad, no nuestros gustos, no lo que parece que debemos de hacer, no lo que nos conviene aparentemente, sino que pongamos en práctica tu voluntad, que tengamos el dominio propio para no guiarnos por nuestra autosuficiencia tan dañina, no dejarnos guiar por nuestra carne, por nuestros gustos equivocados, sino por ti. Y actuar donde debemos de actuar con autoridad y esperar en ti, en tu autoridad, en tu voluntad. Te pido que nos ayudes en esto, Señor. Lo necesitamos como personas, como esposos, como padres, como miembros de la iglesia. Señor, queremos participar de tu naturaleza divina, queremos ver almas ganadas para Cristo, queremos ver poder en esta iglesia, para tu gloria y para tu honra. Hermanos dispuestos a hacer la obra. Pero para eso, Señor, necesitamos dominio propio. Y te suplico que tú nos ayudes a tenerlo en tu poder, en tu gracia, en tu Santo Espíritu. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.